Las obligaciones internacionales del Ecuador en materia de derechos de las mujeres, tanto en las leyes nacionales como internacionales firmados por Ecuador, se determinan las obligaciones de los estados para la protección de los derechos de las mujeres. 1. Hacer cumplir las leyes para prohibir todas las formas de violencia contra la mujer, ya sea en el ámbito privado o público. 2. Adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y económicas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento total y efectivo de los derechos de las mujeres en diversos ámbitos como salud, educación, familia, seguridad social y entre otros. 3. Proveer recursos presupuestarios y de otro tipo adecuados para la aplicación y el seguimiento de las medidas destinadas para erradicar la violencia contra las mujeres. Y 4. Promover activamente programas sociales a fin de suprimir los elementos de creencias, estereotipos y prejuicios que legitiman la violencia contra las mujeres. Y 5. Adoptar sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer. Y 6. Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer. Estas son las principales obligaciones internacionales a las que se ha comprometido el Estado ecuatoriano para implementar las medidas pertinentes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y en tal sentido garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Obligaciones del Ecuador en materia de los derechos humanos. Las obligaciones principales asumidas por los Estados en materia de derechos se derivan en dos responsabilidades fundamentales, que son la obligación de respetar y la obligación de garantizar. La obligación de respeto se refiere a que las autoridades se abstengan de llevar a cabo acciones que vulneren derechos y que de alguna manera impida u obstaculice el goce de los derechos humanos. Es así como Taramelich manifiesta que este es un deber de naturaleza negativa que corresponde a un no hacer, lo que constituye una prohibición absoluta y definitiva al abuso de poder por parte del Estado. Esto quiere decir que ninguno de los órganos pertenecientes al Estado debe violentar los derechos humanos por medio de sus acciones. La obligación de garantizar se refiere a que el Estado tiene que adoptar medidas que creen condiciones necesarias para el pleno goce de los derechos humanos. Es decir, el cumplimiento de esta obligación está encaminada a que los Estados construyan condiciones institucionales y materiales que hagan posible la realización de los derechos humanos. Como efecto de esta obligación de garantizar, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la vulneración de los derechos humanos. Estereotipos y prejuicios a través de la historia. En Ecuador también han existido mujeres de gran relevancia en la lucha por los derechos de la mujer, como Matilde Hidalgo Navarro de Prócer, quien es conocida como la precursora de la consecución del voto de las mujeres ecuatorianas. Nela Martínez es considerada la primera diputada principal del Ecuador, y Nina Pacari, una lideresa indígena que fue la primera vicepresidenta del Congreso y primera ministra de Relaciones Exteriores. Logros de mujeres que han demostrado la capacidad que tienen para alcanzar cosas grandes buscando que la igualdad y el respeto de sus derechos se cumpla. Noberto Bobbio nos dice que el prejuicio es una opinión aceptada críticamente, ya sea por tradición, costumbre o bien por una autoridad. Incluso, el prejuicio pertenece a la esfera de lo no racional, ya que estas ideas no las razonamos y por lo mismo las reproducimos y las normalizamos sin cuestionarnos. Además, manifiesta que muchas de las desigualdades entre la condición masculina y femenina son de origen social, como es verdad que la relación entre hombre y mujer cambia según las distintas sociedades. Los estereotipos de género son una construcción social que nos muestra qué género es mejor y por consecuencia tiene más derechos y oportunidades. El término estereotipo de género
Abarca los estereotipos de sexo, estereotipos sexuales, estereotipos sobre los roles sexuales y los estereotipos compuestos, haciendo que exista una barrera visible entre el hombre y la mujer que no permite el desarrollo pleno y la expresión total de las mujeres en la sociedad, teniendo como consecuencia la lucha de la mujer a lo largo de los años, incluso hasta la actualidad, para poder romper y eliminar estos estereotipos que limitan a la mujer y la dejan fuera del accionar social. Es así como en la sociedad a lo largo de los años se ha venido transmitiendo de generación en generación estos estereotipos que, aunque parecen ausentes, siempre están ahí diciendo qué hacer, qué no hacer, qué es lo normal y qué es lo anormal, haciendo que exista una barrera visible entre el hombre y la mujer que no permite el desarrollo pleno y la expresión total de las mujeres en la sociedad. A pesar que el Estado ecuatoriano reconoce sus obligaciones en los marcos jurídicos nacionales, se realiza una serie de informes donde los organismos internacionales manifiestan observaciones de las responsabilidades del Estado, en el cual se ha reflejado claramente que existe una escasez del accionar referente a la protección y garantía de los derechos humanos de la mujer, así que en el Ecuador se evidencia que no hay una igualdad entre hombres y mujeres.